Córdoba é puro encantamento. Ruas bem estreitas, construções geminadas e flores, muitas flores. Os jardins são incontáveis e se escondem por trás das portas como um mundo secreto. A cidade inteira cheira a laranja. Elas estão por todas as ruas e lugares públicos, inclusive dentro do pátio da mesquita, que é o maior monumento de Córdoba, a segunda maior mesquita do mundo. Em volta dela, que hoje é uma catedral católica, está La Juderia, o bairro onde, durante a conquista árabe, se concentravam os judeus, responsáveis pelo comércio. É um intrincado conjunto de vielas na qual a gente pode se perder sem medo. Todos os caminhos levam à mesquita. Por ali abundam toda a sorte de coisas para os turistas. Lembranças de Córdoba, apetrechos para o flamenco, postais, chaveiros. Por todo o casco antigo ainda passam os carros, e esse é o maior cuidado que se deve ter. A cidade é tranquila y segura. Bueno, la historia de Córdoba es una historia muy larga. Por ejemplo, hay muestras en Córdoba desde muestras que todavía se pueden ver perfectamente, como por ejemplo el templo de Claudio Marcelo. Córdoba fue una ciudad muy importante en la época romana. A partir de ahí, después de eso vinieron los visigodos y después la época ahí musulmana, que es como la época de florecimiento más grande, cultural e incluso de importancia y geográfica en Europa, porque desde el sur había tropas bereberes que conquistaron desde Gibraltar hasta el siglo XI, llegaron hasta Asturias y Galicia, así que esa fue como la época más floreciente. Pues vinieron los reyes cristianos, se reconquistó toda esa zona. Córdoba se reconquista en el siglo 1236, en el año 1236. Y bueno, justamente estamos en un enclave ahí como de esa muestra, porque detrás de nosotros tenemos el Arco de Triunfo que Enrique de Trastámara construyó inmediatamente que conquista la ciudad. Y justo detrás de mí la mezquita, que es una de las más emblemáticas, yo creo, que hay en el mundo, porque es la única que el muro sur, la Qibla, que es justamente lo que estamos viendo ahora, no está orientada hacia la Meca, sino que como era un enclave de una iglesia visigoda, de una iglesia cristiana, se reconstruyó a partir de ahí, y bueno, tiene esa característica ahí un poco distinta a las demás, ¿no? Que la hace distinta, sencillamente, tampoco, e que además muestra como la mezcla de culturas aí. Bem em frente à mesquita está o Arco do Triunfo, representando a vitória cristã sobre o mundo árabe. E logo em seguida vê-se a ponte romana, que data do século II, bem mais antiga que as construções árabes. É um trabalho belíssimo, volumoso, forte, seguro e tanto que aí está firme na rocha. É certo que já se fizeram muitas restaurações, mas mesmo assim impacta ver uma obra tão sólida. Assim, num rápido passeio, a pessoa pode adentrar ao mundo do Império Romano, sonhar com a vida no mundo árabe e oprimir-se diante do monumento da conquista cristã. Os árabes viveram nessa parte do que é hoje a Espanha por 8 séculos, um tempo largo. E durante esse período vicejaram as 3 grandes religiões, a muçulmana, a cristã e a judaica. Conta-se que viviam em harmonia. Os árabes não impunham sua fé, apenas os tributos. A mesquita que reina soberana na cidade é uma coisa magnífica. Lá dentro, a criatura sente-se pequena demais. As colunas gigantes, os espaços, os arabescos, impossível de escrever em palavras. Andando pela nave, pode-se imaginar quanto trabalho humano está solidificado por ali. Quantas mãos não se gastaram naquela construção, quantas vidas. E o resultado é esplendoroso. A mesquita é hoje uma igreja cristã. Então causa certo desconforto passear por dentro do prédio, vendo os santos ocuparem os nichos onde antes era apenas a arte do desenho. Sabe-se que os muçulmanos não desenham a figura humana, então a santeria aparece quase como uma heresia.
De resto, a cidade é toda de inspiração árabe. Pelas vielas assomam as figuras que foram importantes no passado, como o médico judeu Maimônides ou o grande filósofo árabe Averroes. Os pontos de visitação turística são quase todos do tempo árabe, como os palácios com suas fontes e incontáveis jardins. Os árabes eram exímios em criar a beleza, e a prova são esses espaços de jardins, que tanto podem ser magníficos como nos palácios, como os mais simples nas casas. Tudo é recheado com o som relaxante da água e a fragrância das flores. Os árabes também dominavam a arte da hidráulica e conseguiam carregar água para qualquer sítio. Ela está em todo lugar. Com a conquista cristã, eles foram expulsos, mas é a presença cultural, arquitetônica e artística que dá vida à cidade de Córdoba. En la conquista cristiana realmente se deshizo de todo lo que tuviera que ver con esa época. Se echaron primero a los musulmanes y luego primero a los islámicos y luego a los judíos, con lo cual aquí solo quedan vestigios de ruinas pero no hay nada. Sí es verdad que arrastramos mucha cultura de esa mezcla, pero no hay nada de mezcla, digamos, humana de alguna manera. Y ahora pues lo que hay, como en todos los países europeos, es inmigración. Y esta ciudad es una ciudad de servicios y de turismo, como bien dices. Con lo cual realmente vivimos un poco de eso y vivimos un poco de la historia atrasada. Hemos avanzado de todas formas en los últimos años mucho. Esta ciudad ha cambiado muchísimo y se ha abierto al turismo. Esto que ves ahora no era ni mucho menos habitual hace 6 o 7 años. Eso ha sido una apuesta tremenda del gobierno municipal de Izquierda Unida. Córdoba é assim, luxuriante, tem uma cor dourada e cheiros embriagadores. Com a população de 300 mil habitantes, vai se virando no meio do furacão da crise econômica que assola a Espanha e toda a Europa. Tanto na parte velha como na área mais moderna da cidade, as gentes se mobilizam na busca por uma vida melhor. Também ali assomam os indignados e na perfumada cidade da Andaluzia, os gritos de luta também se fazem ouvir. Bueno, este país al final es como... A mí especialmente me sorprende que, por ejemplo, haya titulares ya sin vergüenza en los periódicos, tipo Merkel y Sarkozy se reúnen y toman las riendas del futuro europeo dentro del que nosotros estamos inmersos, ¿no? Ha sido como que se ha destapado la olla de los truenos, ya no tienen vergüenza de decir que efectivamente ellos hacen y deshacen a su antojo. Y es como vivir de espaldas a una realidad y cada vez hay más diferencia entre los ricos y los súper ricos y la gente que lo empieza a pasar mal, ¿no? que lo llevaba pasando mal mucho tiempo y que ahora esa diferencia todavía se hace más grave. Y es realmente yo creo que no tenemos soluciones ahí como decir esto es lo que deberíamos de hacer, por supuesto, ¿no? Pero lo que tenemos claro es que no funciona lo que hay. Entonces, bueno, ahí estamos en la lucha intentando, por lo menos, informar a la gente de lo que realmente está pasando para crear cierta conciencia crítica y que de ahí salga algo que pueda ser una alternativa. Hubo una réplica de manifestación importante a nivel estatal y fue el 15 de octubre. Y ahí como que se triplicó la cantidad de cordobeses que salieron a la calle. Hubo como alrededor de 1 millón de personas. Eso significa que en una población de 325.000 habitantes se triplicó, más del triple de personas vinieron a manifestarse. Con lo cual, no solo fue Córdoba y provincia. Y eso es muy importante. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía algo así en esta ciudad. Tenemos ahí una oportunidad. Vamos a ver cómo conseguimos aprovechar ese tirón que parece que efectivamente pueda ser de conciencia crítica y que podemos coincidir en muchas cosas. ¿Te crees que un movimiento como ese puede llevar a que la gente pueda comprender que de facto el capitalismo es que el mal que tiene que ser erradicado? Pues ojalá, porque ahí se habla de cosas que yo creo que las organizaciones sociales como que defienden desde hace mucho tiempo, ¿no? Como por ejemplo, ha habido un movimiento importantísimo contra la banca directamente. Hay un movimiento de desahucio que lo que hacen es intentar parar que la persona que no paga durante un tiempo no le puedan llevar la casa
por 3, 4 o 5 cuotas que no ha pagado. Y que además, aun llevándole la casa, no se quede esa deuda ahí viva, con lo cual le hipotecan para toda la vida. Es como quedar prisionero ahí de ese pago que realmente nunca va a poder hacer. Entonces hay cosas muy concretas, con soluciones concretas, que realmente van en contra del sistema neoliberal. Entonces yo creo que ahí hay muchos puntos de encuentro, como decía antes, y creo que puede ser una oportunidad. El arma libre, libertad, donde nunca, que podrá llegar. El arma libre, el arma libre.